número 51 del libro de los Hechos. Vamos a continuar estudiando sistemáticamente la palabra de Dios. Y hoy, de alguna manera extraordinaria, Dios nos va a hablar a través de su palabra. ¿Cuántos creen eso? Dios nos va a hablar de una manera especial, de una manera hermosa. Quiero contarles también que tenemos regalos para todas las mamás. Nosotros también celebramos el Día de la Madre, amén. Pero más que eso, celebramos el Día del Señor. Primero, dice la palabra, primero amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, amén. Nunca, jamás, de los jamases, usted puede pensar que... Una hermana me decía, no puedo ir a la iglesia porque vienen mis hijos y me van a honrar. Entonces, yo prefiero ser honrado a que honrar a Dios. ¿Se da cuenta? Y estas cosas son la intención, es lo que Dios pesa en el corazón del hombre, la intención de las cosas, cómo las hacemos. Dios dice que Él escucha nuestros pensamientos. Y yo titulé este estudio del libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a continuar de lo que dejamos el día viernes. Los planes de Dios. Diga conmigo, los planes de Dios no son mis planes. Wow. Todos nosotros hacemos planes todo el tiempo. Todo el tiempo estamos planificando cosas, todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo estamos armando nuestra vida. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, Dios ya tiene una vida armada para ti, para cada uno de nosotros. Entonces, los planes míos muchas veces no son los planes de Dios. Y ahí es cuando el ser humano se frustra. Cuando el hombre no encuentra el propósito y el sentido del cual está viviendo. ¿Por qué esto no me sale? ¿Por qué no se me da? Da un poquito más de retorno. ¿Por qué no se me da? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué esto no ocurre en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos preguntamos el por qué siempre. Y yo creo que tiene que ver con cosas que todavía no hemos entendido. Nosotros podemos diseñar planes y Dios desarma nuestros planes todo el tiempo. Nosotros hacemos todas las jugadas posibles y Dios desbarata todos nuestros planes. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 6. Ya vimos cómo Pablo empezó su segundo viaje misionero, cómo Pablo pierde a Bernabé, cómo Dios le da a Timoteo. Y fíjate algo, versículo 6, y atravesando, ellos estaban consolidando las iglesias y confirmándolas, dice, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida, diga conmigo enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y zarpando pues
de Troas vinimos rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de las puertas, junto al río donde solían hacerse las oraciones. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, está oyendo, y el Señor, diga conmigo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atentos a las palabras, atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogaron diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó que nos quedemos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dame un poquito de retorno. Dame un poquito de agudo, un poquitito. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre del cielo, por esta oportunidad, Señor, que tenemos de compartir tu palabra, de ser ministrados en las buenas nuevas, de ser instruido en toda verdad, en toda justicia. Padre, eres tú el que hace la obra, no es el hombre, no es el mensaje del hombre, sino eres tú el que unge, el que capacita al mensajero. Eres tú, Señor, el que toca los corazones. Eres tú el que abre el corazón del hombre, Señor. Tú vas a hacer las cosas según tu voluntad, según tu beneplácita, Señor. Tú en esta mañana, Dios, vas a ministrar nuestras vidas de una manera sobrenatural. Te pido y te ruego, amado Dios, que uses aquí a tu servidor y Señor, y que me permitas, Padre del cielo, exponer tu palabra con santidad, con pureza y con verdad, Señor. No predicando de lo mío, no haciendo nada bajo mi criterio, mi propósito, sino bajo la dirección de tu Espíritu de principio a fin. Señor, hágase tu voluntad en esta iglesia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria. Tenemos que entender que es Dios el que comanda el barco. Es Él el que hace las cosas. Nosotros podemos tener planes, diseñar cosas, pero Dios tiene otros planes. Y eso fue lo que le ocurrió a Pablo, el apóstol, el ungido de Dios, el hombre extraordinario, el hombre que estamos viendo a lo largo de todo este estudio del libro de los Hechos. Estamos viendo los primeros 30 años de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Estamos viendo que esa iglesia, ese plan y ese diseño de esa iglesia es el mismo diseño que Dios quiere usar hoy. Se tiene que terminar la estrategia de los hombres, se tiene que terminar los planes de los hombres, se tiene que terminar la metodología del hombre, y tenemos que empezar a enfocar nuestra vida en el plan y en el propósito de Jesús. No en las cosas como nosotros nos parecen, sino en las cosas como Él quiere que se hagan. Y las iglesias deben ser iglesias que deben estar comandadas por el Espíritu Santo bajo la dirección de la palabra. Si eso no ocurre, mi hermano, estamos en un grave problema. Estamos corriendo el riesgo de estar edificando iglesias donde Dios no está edificando. Y ese es el grave error. Los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles. Son tiempos que tenemos que estar apremiados, fortalecidos en el Señor, maduros en la palabra. Y Pablo dice que él, cuando comenzó su segundo viaje misionero, él quería atravesar la región de Asia. Y yo aquí les conseguí un mapa para que ustedes miren por qué Pablo quería hacer lo que quería hacer. Usted en este mapa va a encontrar en las líneas rosas
ese es el segundo viaje misionero de Pablo. Y en las líneas verdes usted va a ver el tercer viaje misionero de Pablo. Y Pablo, cuando él empieza y sale de la iglesia de Antioquía, que era la segunda iglesia más importante después de la de Jerusalén, él sale, y mientras va saliendo, él pasa por la región de Asia y él quiere predicar el evangelio en esa región. Era lógico. Si él estaba pasando por Asia, ¿qué le impedía a él predicar la palabra? Si él estaba pasando por Asia, era lógico, era un negocio, era fácil, era simple, era conveniente. Estoy pasando por aquí, predico. Pero dice la palabra de Dios, déjame el mapa. Pero dice la palabra de Dios, atravesando por Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios a veces tiene que salirnos al encuentro y mostrarnos que esa no es la voluntad de Dios? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Sabe dónde es Bitinia? Bitinia es en la región de Asia. Dios le había dicho no prediques en Asia. Él sigue el recorrido y quiere ahí en Misia, él quiere entrar y predicar la palabra, siendo que Dios le había dicho que no. Él recorre esa región, quiere entrar, Dios le dice que no, se lo vuelve a decir por segunda vez y le dice al Espíritu, no se lo permite. Diga conmigo, Dios no te lo permite. ¿Por qué no se lo permitió Dios? Porque Dios tenía otros planes. ¿Se da cuenta? Que los planes suyos muchas veces no son los planes de Dios. Lo que a nosotros nos parece correcto, para Dios es incorrecto, o para Dios no es el tiempo. Eso es algo que tenemos que entender. Puede ser que para nosotros parezca correcto, pero para Dios no es correcto. Aunque a nuestro entender, usted cuando mira el mapa, por eso cuando usted ve en su Biblia atrás tiene los mapas, es para entender. Cuando usted ve, usted dice, pero es cuestión de lógica. Es lógica. Si está pasando por Asia, predica en Asia. Pero Dios dice, no, vas a pasar, pero no vas a hablar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Y todo el tiempo estamos así. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no se me da? ¿Y por qué no se me da aquel trabajo? ¿Y por qué no se me da este negocio? ¿Y por qué no funciona esto? ¿Y por qué no funciona lo otro? Porque Dios tiene otros planes. Y acá está el problema que nosotros tenemos todo el tiempo con querer hacer mi voluntad, todo el tiempo peleando con Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de pelear con Dios? Que Dios nunca, jamás, de los jamases perdió una batalla. Usted va a perder siempre. Dios no pierde. Entonces, o como le pasó a Jonás. Jonás, tienes que ir a predicar a Nínive. No voy. Jonás, o vas por las buenas o vas por ballena. ¿Cómo quieres ir? ¿Vas por las buenas o vas por ballena? Y Jonás no quiso, y Dios tenía preparado una ballena, un pez gigante, y lo llevó a Nínive, y el pez gigante lo vomitó en Nínive. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces quizá el pez nos vomitó a nosotros en el lugar donde nosotros queríamos estar, donde no queríamos estar? Así es Dios. Entonces dice que se fue Pablo y dijo, bueno, algo que Pablo tenía y es muy bueno, es que Pablo aceptaba la voluntad de Dios. Pablo entendía que, hermano, ¿sabe qué? Que nosotros no lo sabemos todo, que no estamos todo el tiempo sabiendo qué es lo que Dios quiere. Pero ¿sabe qué? Es muy importante saber entender algo, que cuando Dios quiere que usted haga algo, Dios se lo va a mostrar.
Dios se lo va a revelar. Dios va a hacer va a hacer todo lo entendiblemente para usted, para que usted pueda entender dónde usted tiene que estar. Yo a veces escucho gente que me dice: pastor, me voy de la iglesia. ¿Y a dónde vas? No sé. Estoy en mi casa esperando dirección de Dios. Eso no es dirección de Dios. Es lógico. Amén. O bueno, me fui. ¿Y dónde te estás congregando? No sé todavía, no puedo, no tengo un lugar, tengo las puertas cerradas, no se me da nada. Ahora digo, ¿eso es de Dios? No, porque Dios no opera de esa manera, mi hermano. Dios no obra de esa manera. Entonces Pablo, viendo que Dios no se lo permitía entrar a Asia y predicar la palabra, Pablo estaba esperando la dirección de Dios. Tenemos que esperar la dirección de Dios. Y dice que cuando llegó a Troas, allá arriba, cuando llegó a Troas, dice que se quedó ahí en Troas y esperando dirección de Dios. Dice que esa noche Dios le mostró una visión. Y en esa visión vio a un hombre de Macedonia que estaba en pie y que le rogaba que pasase a Macedonia para ayudarlos. ¿Sabe, hermano, por qué Dios no quería que Pablo entrara en Asia a predicar? Porque eso tenía que ver con el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Se da cuenta? No era el tiempo de que Pablo entrara en Asia a predicar el evangelio, porque eso iba a ocurrir. Usted lo está viendo que después ocurrió. Pérgamo, Esmirna, Efesio, amén. Usted está viendo que todo eso ocurrió, pero eso ocurre en el tercer viaje de Pablo. ¿Se da cuenta que a veces hay cosas que no funcionan en tu vida o no se dan en tu vida porque no es el tiempo todavía? Dios tiene en este momento, tiene preparado Dios otras cosas en tu vida. Que muchas veces nosotros estamos luchando con Dios y nos frustramos con Dios todo el tiempo porque queremos que las cosas ocurran como nosotros queremos, sin buscar la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Quiero que busque en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Diga conmigo: Dios, cuando cierra algo, no hay nadie que lo pueda abrir. Amén. Dios había cerrado la puerta y no hay manera de que nosotros podamos abrir esa puerta, porque Dios la ha cerrado. ¿Se da cuenta, mi hermano? Cuando nosotros queremos de alguna u otra manera que algo ocurra en nuestra vida, cuando nosotros queremos de alguna u otra manera que eso se abra en nuestra vida, porque nosotros lo queremos hacer, y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que darnos cuenta que está cerrado. Y si Dios lo cerró, nadie lo va a abrir. Y si lo intentas abrir, verás lo que te puede ocurrir. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que tiene planes. Dios es un Dios que tiene propósito. Dios es un Dios que tiene diseños. Y esos diseños, hermano, no van a cambiar. Lo que Dios diseñó para tu vida, lo que Dios predestinó para tu vida, lo que Dios planificó para tu vida, no va a cambiar. Por más que tú quieras, por más que tú intentes abrir,
Lo que Dios cerró, no hay nadie que lo abra. Y muchas veces Dios abre puertas para que nosotros entremos por esas puertas. Y somos nosotros los que no queremos entrar. Somos nosotros los que nos rehusamos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos testarudos, porque somos necios, porque todo el tiempo estamos peleando contra la voluntad de Dios. Y Pablo tuvo que esperar en Troas, tuvo que esperar el momento, tuvo que esperar la visión, tuvo que esperar que Dios le hablara, tuvo que esperar que Dios se manifestara. Algo que nosotros no queremos hacer. Y dice que estando en Troas tuvo esta visión de este hombre. Y dice que cuando vio la visión, versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el evangelio. Mira que cuando Dios le mostró a Pablo, es el momento de obrar, es el momento de actuar, es el momento de hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? El otro día hablaba con un hermano y me decía: Dios me mostró algo. Y yo le digo: ¿qué te mostró? Me mostró que traiga algunos hermanos que viven cerca de mi casa a la iglesia el domingo. Yo digo: buenísimo. ¿Y hablaste con nuestros hermanos? Sí, ya le mandé mensaje que me esperen en la parada, que los voy a traer. Y hoy me manda mensaje y me dice: no voy a poder ir a la iglesia. ¿Te mostró o no te mostró? ¿Se da cuenta, mi hermano? Que enseguida nosotros cambiamos así. No tenemos veracidad en nuestra palabra, lealtad en nuestras palabras. Tenemos que ser firmes, dice la Biblia, en lo que decimos, en lo que creemos. Tenemos que estar firmes, amén. Pase lo que pase. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser probada. ¿Sabe cuántas veces he visto gente, hermano, dentro de una congregación que de repente viene a la iglesia? ¿Por qué? Porque la vecina la trae a la iglesia. Y viene y alaba a Dios y cree en el Señor y cree que Dios está obrando en su vida y está contenta y está feliz. Pero un día esa vecina se va, muere, algo le ocurre. Y de repente esa persona que venía ya no quiere venir, ya quiere dejar, ya quiere abandonar. Ahora, ¿por qué? No, porque yo venía con ella. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que mi vida espiritual y mi fe está sostenida por alguien y no por Dios? Mi fe está sostenida porque si vengo a la iglesia, si mis hijos me acompañan. Cuando no me acompañan más, no vengo más a la iglesia. No. La palabra de Dios dice que el que tomó el arado no puede mirar para atrás, tiene que ir para adelante. Si no, no es digno, dice la palabra. No es digno de él. Amén. Entonces dice que Pablo empieza su viaje misionero. Dios le dice: no entres a Asia, no entres a Bitinia, no entres. ¿Qué podría pensar Pablo? Bueno, me vuelvo a casa, listo. Esto no es de Dios. No, Pablo siguió. Porque que esto no sea de Dios no significa que Dios no tenía un plan. Entonces Pablo siguió y esperó el momento. Y cuando Dios se reveló a su vida, cuando Dios le mostró la visión, enseguida Pablo armaron las maletas y se fueron. Y salieron de Troas, dice la palabra. Y zarpando pues de Troas, versículo 11, vinimos rumbo, dirección a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis. Estos no son cuadras, estos son kilómetros, mucha distancia, mucho recorrido, amén. Y dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez leyeron o conocen el versículo Filipenses 4:13? ¿Qué dice?
Filipenses, la carta a los filipenses. ¿Sabe cuándo comienza la iglesia de Filipos? Acá. Hoy, este día que estamos leyendo, este capítulo del libro de los Hechos, ese es el día que da comienzo a la iglesia de Filipenses. ¿Se da cuenta? Él quería entrar a Asia, él quería hacer otra cosa, pero Dios quería establecer una iglesia que no sería cualquier iglesia, sino que sería una iglesia muy importante en la región, que sería la iglesia de Filipos. Ahí comienza la iglesia. Pero fíjate cómo comienza la iglesia. Si me podrían apagar las estufas, por favor, que hace mucho calor. ¿Cómo comienza la iglesia en Filipos? Y dice, versículo 12: y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río, donde solían hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, ¿por qué esto? Escuche. Pablo tenía una metodología para compartir la palabra. Pablo solía ir a los lugares donde la gente se agrupaba. Y Pablo, como él tenía cartas y tenía todas las credenciales de judíos, porque él había sido instruido a los pies de Gamaliel y él era un gran teólogo, un gran hombre, él tenía todo el conocimiento para entrar a las sinagogas. Él era judío, él era fariseo de fariseo. Entonces él iba a las sinagogas. Las sinagogas eran pequeñas iglesias que se abrían en diferentes regiones, porque la gente no podía ir al templo, que era el templo de Salomón, que estaba en Jerusalén. Entonces las sinagogas eran como anexos. Entonces Pablo entraba a las sinagogas, él compartía la palabra y él hablaba de Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora, en esta región de Filipos no había una sinagoga. ¿Por qué no había una sinagoga? Porque para que haya una sinagoga, para que se establezca una sinagoga en una ciudad, tenía que haber por lo menos 10 familias judías. Si no había 10 familias judías, no se podía abrir una sinagoga. Entonces esta región no tenía una sinagoga. Pero ¿qué era lo que hacían? Se reunían a orar. ¿Y dónde era el lugar donde ellos se reunían a orar? Era junto al río. Entonces, que Pablo, que sabe que esta gente se reunía a orar cerca del río el día de reposo, que el día de reposo es como nosotros utilizamos el día domingo. En ese tiempo era el día sábado, era el día de la congregación, era el día donde la gente se reunía a hablar de Dios. Y dice que Pablo fue junto al río y empezó a hablar a estas mujeres. Empezó a hablar de Jesús, empezó a hablar de las buenas nuevas. Versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia. Vamos a hablar de Lidia. ¿Quién es esta Lidia? Mira qué día especial, el día de las madres. Justamente estamos hablando de una madre, de Lidia. Dios nos permite esto. Mira qué importante es esta Lidia. ¿Cuántas Lidias habrá acá hoy? Amén. Mira qué importante es esta Lidia, porque esta Lidia estaba preparada ahí. Mira el viaje que Pablo hizo. Mira, Pablo recorrió toda la región. Pablo salió de Antioquía. Pablo viajó por todo Asia. Pablo llegó a Troas, navegó de una ciudad a otra hasta llegar a un lugar donde había mujeres reunidas, y una de ellas era Lidia. Lidia no era alguien más. Y dice que estaba esta mujer, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. A simple vista usted lee esto y no le dice nada, pero si profundizamos en esto le va a decir mucho. ¿Quién era Lidia?
Lidia se la conoce por una mujer vendedora de púrpura. Vendedora de púrpura, el color púrpura es el color rojizo. Es un color que solamente era permitido y utilizaban la gente de la realeza. No era en ese tiempo teñir las ropas con tinturas de color púrpura, no era barato, era carísimo. Entonces esto no lo podía hacer cualquier persona. Estos eran trabajos que hacían personas de la realeza. Entonces se cree que Lidia, que lleva el nombre de una ciudad de Asia, Lidia, la ciudad de Lidia, se cree que esta mujer estaba involucrada en las partes de los negocios de la realeza, del imperio romano. Por eso ella era movida por diferentes lugares. Era una mujer adinerada, era una mujer con recursos, era una mujer con influencia. ¿Se da cuenta? Y encima era de Tiatira. ¿Sabe dónde queda Tiatira? En Asia. Donde Pablo no pudo entrar a predicar, esta mujer era de ahí. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dios no le dejó entrar a Asia, pero Pablo, cuando llega a Filipos, hay una mujer que es de Asia y él le va a predicar a esta mujer. Wow. Se cree que esta mujer era viuda, por eso ella seguía en los negocios de su marido. Y dice que esta mujer se había convertido al judaísmo, era un prosélito, se le conoce como prosélito, la gente que era gentil que se convertía al judaísmo. Se cree que ella se convirtió al judaísmo porque ella adoraba a Dios. No tenía a Jesús, pero adoraba a Dios. Y yendo con estas mujeres a la orilla del río a orar, Pablo fue ahí y estaban todas estas mujeres ahí. Y dice que Pablo, compartiendo la palabra, dice versículo 14, adoraban a Dios y estaban oyendo lo que Pablo decía, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Quién fue el que abrió el corazón? Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Qué hizo que Lidia creyera? Dios abrió su corazón. Hermano, por más que una persona se le predique una y otra vez, 1.000.000 de veces, si Dios no abre el corazón de la persona, la palabra no dará efecto. ¿Se da cuenta? Muchas veces se nos dijo a nosotros, bueno, nosotros tenemos que predicar. Sí, tenemos que predicar. Es nuestro deber predicar las buenas nuevas. Pero el que gana a las personas, el que abre el corazón es Dios, no nosotros. Hermano, a partir de Génesis capítulo 3, a partir de que el hombre, la caída del ser humano, el entendimiento del hombre cayó también. El entendimiento del ser humano quedó entenebrecido, en tinieblas, en oscuridad. ¿Para qué? Dice la palabra. Para que no le resplandezca la luz, la verdad del evangelio. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:3. Dice que el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó ¿qué? El entendimiento, para que no le resplandezca la verdad de Jesús. Amén. Ese es el propósito del diablo. Entonces el diablo, ¿qué hizo? Cuando todos los hombres cayeron, todo el entendimiento del hombre fue entenebrecido. Si Dios no es el que abre el corazón, no importa cuántas veces esa persona escuche el evangelio. A veces uno dice, bueno, yo le voy a predicar, en algún momento lo voy a ganar. No funciona así. Amén. Porque esa persona una y otra vez lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si las cosas espirituales se tienen que discernir, ¿qué? Espiritualmente. Por eso tú a veces
Ve gente, hermano, le escuchan el evangelio, ve gente que viene a la iglesia, ve gente y tú los miras, están con el teléfono, están en otra, no les entiende, no. Todo lo que dijo me entró por acá y me salió por acá, porque su entendimiento todavía está en tinieblas. Todavía Dios no ha hecho la obra, pero en el momento que Dios hace la obra, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero escucha, entonces cualquier persona que escucha la palabra de Dios va a tener fe en algún momento. No. La fe viene por el oír la palabra de Dios cuando Dios abrió el corazón de la persona. Cuando a esa persona se le abrió el corazón. Por eso a mí me ha pasado muchas veces de quizás conocer gente que se le predicó el evangelio cientos de veces y nunca nada. Y un día tú vas y le dices: Jesús te ama, y la persona se quiebra, empieza a llorar. Quiero aceptar a Jesús, quiero seguir. Pues sí, pero ¿cómo puede ser que esa persona, con simplemente decirle Jesús te ama, esa persona de repente su vida cambiara? ¿Por qué? Porque fue el momento donde Jesús abrió su corazón, y cuando tú dijiste esa palabra lo quebró al medio. Por eso nosotros no tenemos que dejar de orar nunca. Nosotros tenemos que orar por la gente, porque Dios es el que tiene planes y propósitos. Dios había escogido a Lidia entre todas esas mujeres. Mire, hermano, mire el viaje que Pablo hizo. Mire la inversión que había. En este viaje estaba Pablo, estaba Silas, se había añadido Timoteo, estaba Lucas. Y en ese viaje que estaban ellos ahí, hermano, todo lo que invirtieron para llegar a encontrarse con una mujer de todas las mujeres que estaban ahí. Pero Dios abrió el corazón de ¿cuántas? Una sola. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta cómo obra Dios? ¿Cómo Dios va obrando? Que nosotros a veces estamos preocupados por querer que las cosas salgan como nosotros. Yo quiero que mi pariente, él conozca a Cristo. Yo lo obligo, yo estoy ahí, yo quiero. No, espera. Si Dios de antemano, él no lo predestinó para salvación, por más que tú hagas lo que hagas. Porque a veces ocurre que nosotros hasta lo queremos amedrentar con: te vas a ir al infierno, te vas a quemar, te vas a chucharrar, te van a salir las tripas para afuera, los gusanos te van a caminar. Mira, tú te estás yendo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces la persona tiene miedo. ¿Qué tengo que hacer? Acepta a Jesús, acepta. Ahora, repite conmigo. Pero la persona no se convirtió, mi hermano. Cuando se le acabó el miedo, nos vemos. Si te veo, no te conozco. Pero él ya tiene a Cristo. Si él se muere mañana, se va al cielo. Qué fácil que lo hacemos. Qué simple que lo hacemos. No, mi hermano, la palabra de Dios dice que el que es salvo persevera hasta el fin. El salvo persevera hasta el fin. Puede tener tropezones, puede tener caídas, puede tener lucha, puede tener prueba, pero el salvo, el que es salvo, persevera hasta el fin. ¿Por qué? Porque el que es nacido de nuevo no puede perder su hambre por las cosas de Dios, porque lo necesita para comer. Tiene una vida nueva, que esa vida necesita ser alimentada con las cosas de Dios. Podés tener bajones, depresiones, de frustrarte, enojarte, pero ¿sabes qué, mi hermano? El que es nacido nuevo avanza, persevera, sigue, porque es el Espíritu Santo que está obrando en él y no lo deja. No lo deja.